en Venezuela viven, de acuerdo con el censo 2001, 33 diferentes pueblos indígenas. En total, suman más de 536.000 personas. Los pueblos indígenas representan el 2.3% de la población venezolana. La mayoría de los pobladores indígenas en Venezuela viven en zonas rurales y tropicales, en el noroeste del país, especialmente en el delta del Orinoco, en el noreste del país, especialmente en el estado Bolívar hasta la frontera con Guyana y Brasil, en la zona amazónica en el suroeste del país, en el estado Apure y en el noroeste del estado Zulia. La mayoría de la población indígena venezolana vive en zonas de protección al medio ambiente. En general se trata de parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, áreas protegidas, reservas de la biosfera, entre otras. Algunas de las zonas fueron clasificadas como patrimonio de la humanidad. Entre los pueblos indígenas más numerosos se encuentran Pirao, Guarao, Yupa, Yanomami, Barí, Guayú, Maquitare, Panare, Pumé, Guayú y los Cariñas. Como todos sabemos, en nuestro país existen diversas comunidades indígenas a lo largo y ancho de nuestra nación. Tenemos que tener en cuenta que en el último censo, en el año 2001, se registraron 536.863 pobladores indígenas, que vendría siendo un 2,3% de la población. Es importante mencionar que el 33,3% de esa población de dicho censo son comunidades indígenas o son pobladores indígenas que están en sus comunidades en sí, como en la selva, en las llanuras, entre otros sitios. Es de suma importancia mencionar que las comunidades indígenas, una de las comunidades indígenas más importantes que se pueden encontrar, se encuentran a lo largo y ancho de nuestra nación, desde el Zulia hasta el Apure, pasando por el Apure y después por el estado Bolívar. En el Zulia podemos encontrar a los Guayú y a los Añú. Y también una de las comunidades indígenas más importantes, reconocidas a nivel nacional e incluso mundialmente, son los Pemón, que son aquellos que se encuentran en la selva, en las selvas del estado Bolívar y en el Parque Canaima. Muchas gracias. Soy Milagros Cardosa y les voy a hablar sobre la alimentación de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas la alimentación va más allá de lo que se llevan a la boca, porque también se alimentan con los pies descalzos y el aroma del paisaje mayanero. Muchos pueblos indígenas se autorreconocen como hijos del maíz, de la yuca dulce, de la papa, entre otros. La gastronomía de los pueblos indígenas es una muestra más de su gran sabiduría, pues con ellos aprovechan de la tierra y sus frutos. Para la mayoría de los indígenas la agricultura, la caza, la pesca, la recolección constituye la principal fuente de alimento. Entre otras cosas, los indígenas recolectan semillas, raíces, corteza y hojas, con las que preparan medicamentos. La obtención de los diversos productos es posible gracias a una serie de técnicas que reconocen sobre el medio ambiente que los rodea. Estos conocimientos han sido transmitidos de generación a generación hasta nuestros días. Buenas tardes, mi nombre es Castillo Ángel y yo les voy a estar hablando acerca de la clasificación de los pueblos indígenas en el territorio venezolano. Estos son grupos que conforman aproximadamente el 2,9% de la población total. Sin embargo, también se toma en cuenta, según la genética, los América indios, que conforman el 25% de la población total, conformando así 34 etnias originarias de este territorio, las cuales pasaron por la conquista española, pero sin embargo mantienen una cultura limpia. Según el censo del 2011, la mayoría de los pueblos indígenas se encuentran en el estado de Zulia con un 61%. El resto se encuentran distribuidos entre los estados Apure, Amazonas, Delta Macuro, Anzoátegui y otros. Cabe destacar que la clasificación de los pueblos indígenas se toma en cuenta según sea su idioma, según sea la cantidad de participantes que tenga, también según la antigüedad que tenga. Kenia Esqueda, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la cultura de los pueblos indígenas. Es importante mencionar que la cultura indígena venezolana es una de las más ricas de toda Latinoamérica. Esto ya que constituye una de las más perfectas relaciones entre el hombre y la naturaleza a través de sus colores y sus sonidos. En Venezuela hay alrededor de 51 etnias indígenas que se pueden encontrar alrededor a lo largo y ancho del territorio nacional. En el estado Apure podemos encontrar 3 de estas etnias indígenas, las cuales son la Pumé, la Cuiva y la Jibia. La cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es aquellas tradiciones y costumbres que representan o caracterizan a cierto sector en particular. En nuestro caso, una de esas tradiciones y costumbres que representan a estos pueblos indígenas es su artesanía. La artesanía en arcilla, madera, tejidos o pintura corporal. La artesanía hecha en arcilla puede ser
En este sentido, digamos que son vasijas pequeñas que sirven como ornamento o también pueden ser más grandes que se pueden utilizar dentro de la vida diaria de ellos, ya sean como budares, tinajas, entre otros. La madera es implementada tanto para accesorios, podríamos decir, ya sea en pulseras, collares o como utensilios de la vida diaria, como las paletas, los pilones y algunas bateas. En cuanto a los tejidos también conforman parte de la artesanía, de la cultura del pueblo hibi. En este caso, digamos que existen tejidos con bareque, que ellos podemos encontrar los abanicos, las cestas y otras cosas más, y los tejidos realizados en nylon, como el chinchorro o las alpargatas. Esto también contribuye a la economía de estas comunidades, ya que pueden venderlo tanto a la comunidad local como a los turistas que vengan al estado. En cuanto La población indígena en Venezuela comprende el 2,9%. Además, nuestros orígenes genéticos son orígenes amerindios, que comprenden entre el 23 y el 25%. Esta población indígena, a través de lo que fue la colonización y la conquista de los españoles, se mantuvieron 34 etnias indígenas que aún se mantienen intactas. Donde más se refleja lo que son los estados donde más se concentra la población indígena son en el estado Zulia, donde se concentra más la población indígena con un 62,5%. Posteriormente le sigue lo que es Amazonas, después del Tamacuro, después el estado Sucre, después el estado Monagas y finalmente el estado Apure, con 1,6% de población indígena. Dentro de esos pueblos indígenas que podemos mencionar, que los escuchamos comúnmente, son las etnias indígenas como lo son el Pumé, los Yanomami, los Guaraos y los Pumé. Los Pumé los podemos encontrar aquí en el estado Apure, mayormente entre la frontera entre Colombia y el estado Apure. Muchas gracias, espero que este video sirva de mucho agrado para todos ustedes. Gracias por escuchar.